Bueno, entonces habíamos revisado, si no estoy mal, este gráfico, ¿cierto? Les había explicado por qué se presentaba el descenso de la presión de vapor. Habíamos dicho que teníamos en primera instancia el solvente puro, ¿cierto? Y que ese solvente puro, en la medida en que pasaba a la fase gaseosa, nos iba a tener, bueno, íbamos a tener las moléculas de la parte superior en fase gaseosa y mientras las moléculas de la parte eh, inferior pues iban a generar obviamente esa atracción, que esas que pasaban a la fase gaseosa que se encontraban en la parte superior iban a ejercer una presión, ¿cierto? Una presión y que esa presión es la que llamamos presión de vapor. Y aquí habíamos mencionado que cuando teníamos un soluto, que por eso veíamos acá ahora unas esferas de otros colores que corresponden al soluto que está mezclado con el solvente, estas moléculas que ingresan van a ejercer mayor atracción. Entonces, al ejercer mayor atracción, menos moléculas del solvente van a poder pasar a la fase gaseosa y por lo tanto la presión que va a ejercer ese vapor va a ser menor porque tenemos menos moléculas en esa fase gaseosa, ¿cierto? Eso era lo que habíamos explicado a partir de este gráfico. Entonces vamos a continuar. Y aquí básicamente lo que nos dice es la explicación con respecto al descenso en la presión de vapor, que es la primera propiedad. Entonces, la presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. ¿Qué es eso de que el soluto no sea volátil? Es un soluto que no se va a evaporar fácilmente, ¿no? Porque es que no nos sirve un soluto que se evapore a una temperatura menor, por ejemplo, que la temperatura del agua. No nos va a funcionar si estamos hablando de alcohol, por ejemplo, porque el alcohol es un soluto volátil. Rápidamente se va a evaporar. Entonces, tiene que ser un soluto que no sea volátil, es decir, que no se evapore con facilidad. Y básicamente esa disminución, entonces, como les decía, es el efecto de dos situaciones. La primera, que disminuye el número de moléculas que están en la superficie, número de moléculas del solvente, porque ahora también tenemos moléculas del soluto. Y en segundo lugar, porque aparecen fuerzas de atracción del soluto que dificultan que las moléculas del solvente pasen a la fase de vapor. Bueno, entonces vamos a tomar el apunte de esta parte que es la explicación de la primera propiedad, que es descenso relativo en la presión de vapor. Segunda característica o la segunda propiedad que tienen las soluciones se llama aumento en el punto de ebullición, ¿sí? ¿Por qué aumenta el punto de ebullición? En este caso, la temperatura de ebullición del líquido, recuerden que se da cuando la presión de vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la presión de vapor. ¿Sí? La fase que pasa a- al estado gaseoso que queda en la superficie, igual a la presión del aire, la presión atmosférica. Entonces, como disminuimos la presión de vapor, vamos a necesitar más energía para alcanzar la temperatura de ebullición. Vamos a necesitar más energía para que las moléculas que están en fase gaseosa igualen a la presión atmosférica. Además, también esto se debe a lo siguiente. Cuando yo tengo las moléculas únicamente del solvente, pues voy a tener que aplicar cierta energía para que esas moléculas del solvente vayan rompiendo los enlaces intermoleculares y vayan pasando a la fase gaseosa.
Pero como ahora no tengo solo las moléculas del solvente, sino que además tengo las moléculas del soluto, entonces ya no es una, sino son dos sustancias o tal vez más, depende de cuántos solutos tenga, que van a necesitar esa energía. Entonces requiero mayor energía. Y al requerir mayor energía, pues entonces el punto de ebullición va a aumentar. Necesito más temperatura para que todas las moléculas de las diferentes sustancias puedan pasar del estado líquido al estado gaseoso. Por eso se presenta el aumento en el punto de ebullición en una solución con respecto al punto de ebullición del solvente puro. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se entendió por qué? Ok, entonces tomamos el apunte de esta segunda característica que es el aumento o segunda propiedad que es el aumento en el punto de ebullición. La siguiente característica, bueno, vamos a ver primero el esquema de lo que les estaba explicando de el aumento en el punto de ebullición. Entonces, fíjense ustedes aquí que tenemos las moléculas de agua pura. Aquí podemos ver como lo que habíamos mencionado anteriormente de la presión de vapor. Fíjense la cantidad de moléculas que están pasando a la fase gaseosa, ¿cierto? Del agua. Aquí pues voy a necesitar una menor temperatura porque fíjense que se pueden romper más fácil como los enlaces intermoleculares y ellas van a ir pasando rápidamente a la fase de vapor. Aquí tenemos ya las moléculas del soluto que están representadas con este color rojo. En este caso, se está representando una mezcla de agua con azúcar, ¿no? Porque acá nos dice que es sacarosa, está en inglés, pero igual es sacarosa y la sacarosa es el azúcar normal, la que nosotros consumimos en casa. Entonces, aquí nos dicen que tenemos unas moléculas de azúcar y fíjense lo que pasa. Tenemos menos moléculas pasando a la fase de vapor. Al tener menos moléculas, se demora más en que esta sustancia, en que esta solución pueda alcanzar la temperatura de ebullición, porque la presión de vapor es menor. Entonces, se va a demorar más tiempo en igualar a la presión atmosférica, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede. Se demora más tiempo en igualar a la presión atmosférica y por eso requerimos no solamente en tiempo, sino necesita más energía, ¿sí? Para que haya una misma cantidad que esta y podamos tener más moléculas en la fase de vapor y asimismo igualen a la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, aquí en este gráfico podemos ver pues como para tener mayor claridad sobre esto. Listo, entonces ahora sí pasamos a la tercera propiedad y es el descenso en el punto de congelación. Entonces, en el momento en que añadimos un soluto a un solvente, así como se dificulta pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, de igual manera hace más difícil pasar de la fase líquida a la fase sólida. ¿Sí? Porque tenemos más moléculas que unir, ¿sí? Recordemos que en la fase sólida es lo contrario. En la fase sólida necesitamos eh, que estas moléculas disminuyan, ¿cierto? Disminuyan su energía. Entonces tenemos que quitarle energía. Tenemos más moléculas para quitar energía y por lo tanto el punto de congelación se hace menor. ¿Sí? Es decir, cuando decimos descenso en el punto de congelación, es que si el agua, digamos, se congela a 0 grados Celsius, vamos a necesitar temperaturas por debajo de 0 para poder congelar una solución. Y necesitamos disminuir más la energía para lograr que éstas se ordenen, ¿sí? Para conseguir que estas moléculas se organicen. Entonces vamos a necesitar disminuir mucho más la energía. ¿Y de qué depende? Pues de la cantidad de partículas que tenga disueltas, es decir, de la concentración del soluto con respecto al solvente. Entre más soluto tenga, más voy a disminuir el punto de congelación. Entre
más soluto tenga, más se va a disminuir el punto de congelación. Vamos tomando el apunte y yo les voy contando. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, el descenso en el punto de congelación? Resulta que hay lugares donde la temperatura baja muchísimo en invierno, ¿no? O sea, en los sitios donde tenemos estaciones, en invierno la temperatura baja mucho. Y resulta que los carros necesitan agua, ¿cierto? Los que de pronto aquí en su casa tienen carro o lo han visto, saben que para que el carro no se sobrecaliente requiere agua. Si las temperaturas en los lugares donde hay invierno están por debajo de 0 °C, ¿qué va a pasar con el agua que está en los carros? Se congela, ¿no? Se congela, claro. Llega a su punto de solidificación y el agua se Se congela. congela. Y esa agua congelada no nos va a servir para nada, ¿cierto? No va a cumplir su función. Entonces, en vez de utilizar agua en esas épocas de invierno, se utilizan unas soluciones que se llaman anticongelantes. ¿Por qué anticongelantes? Pues porque lo que van a hacer es descender el punto de congelación. Entonces, ya si tenemos una solución donde tengo varios solutos que no se van a congelar a los 0 °C, sino que necesito una temperatura mayor para que puedan alcanzar el punto de solidificación, entonces en este caso no me van a generar pues que se congele y que el carro no me pueda funcionar. Entonces, por esa razón, esa es una de las aplicaciones que tiene este descenso en el punto de congelación. Entonces, se utiliza en los carros en las épocas de invierno para que el punto de solidificación sea mucho menor, pues, esté muy por debajo de los 0 °C y los automóviles o los diferentes medios de transporte puedan funcionar con este tipo de soluciones anticongelantes. Bueno, ok, entonces tomemos este apunte y nos falta una de las propiedades coligativas de las soluciones porque en total son 4.